Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a nuestra serie de programas de patrimonio, de historia y de cultura ancuditana y chilota. Gracias al Padre Sol y a la Madre Tierra, ya estamos en primavera, se siente la naturaleza, las flores, las aves migrantes. Y octubre, nos trae una fecha histórica muy fuerte, muy potente, por todas las implicaciones que tiene en la historia de nuestro país y de América del Sur. Como siempre, nosotros en Canal del Sur y en la Corporación Cultural no dejamos pasar ninguna efeméride que tenga relevancia para nuestra historia local, por supuesto, provincial, y en el contexto de lo que vamos a hablar hoy día, nacional y yo diría de América del Sur, de nuestro continente. La guerra de 1879, pero particularmente lo queremos enfocar haciendo memoria, recuerdo, unas pequeñas biografías de los chilotes que combatieron en esa guerra, particularmente en las campañas navales. Como ustedes ya saben, desde siglos antes de la guerra, los marinos chilotes eran muy apreciados por diferentes potencias, por sus habilidades tanto como navegantes, como carpinteros y como combatientes. Y esa es la razón por la cual muchos chilotes se enrolaron en las filas chilenas cuando estalló la guerra de 1879. Una guerra que todavía tiene muchos matices, tiene muchas consecuencias. Para muchos fue una guerra fratricida que nos ha generado una serie de complicaciones con las naciones hermanas de Perú y Bolivia. Incluso nexos después con los problemas limítrofes que tuvimos con la Argentina. Bueno, así son las guerras, tanto la del 79 como otras, nadie sale indemne de una guerra tan cruda. Pero hoy queremos destacar la memoria de estos marinos, algunos casi desconocidos, pero que nosotros tenemos el derecho y el deber, porque la esencia de nuestro programa, el espíritu de nuestro programa, es no olvidar a estas personas, hombres, mujeres, que hicieron vida, crearon vida en momentos históricos distintos de nuestro archipiélago, y mientras estén en nuestro corazón y en nuestra mente jamás morirán. Y eso es lo que queremos destacar hoy. Como ustedes ven, es precisamente el combate naval de Angamos, el 8 de octubre de 1879, y la memoria de los combatientes y marinos chilotes que allí estuvieron. Y para empezar a recordar, sin lugar a dudas, uno de los más relevantes y que hemos podido biografiarlo, saber su estatura humana, su estatura como marino experto, el contraalmirante José Galvarino Riveros Cárdenas. Él proviene de una familia muy antigua, hispano-chilota, de Curaco de Vélez, Changuitat, San Javier, en la hermosa isla de Quinchao. Y su padre fue un oficial que estuvo en las campañas de Chiloé de 1826. Aparte del tema nacimiento, porque él siempre se consideró un chilote, aunque por accidente, ya que su mamá estaba a punto de dar a luz cuando a sus padres lo trasladan en Valdivia. Entonces, nace en Valdivia, pero lo trajeron inmediatamente de guagüita al cuidado de sus abuelos maternos en Quinchao. Él siempre se reconoció como chilote, siempre, muy humilde, como todos los chilotes de fuste. Hizo una carrera muy rápida, don Galvarino era muy inteligente, un marino muy capaz, muy apto, y así fue escalando hasta 1879, que llegó a alcanzar uno de los grados más altos en esa campaña de guerra y en la Armada. Fue comandante en jefe de la escuadra en esa guerra. Un rol importantísimo, el gobernador marítimo de Valparaíso. Tuvo entre sus ayudantes al teniente primero Arturo Prat, Carlos Conde, el futuros héroes también de la guerra del 79. De ese prócer estamos hablando. Y junto con él, algunos detalles de lo que fue la captura del Huáscar. Ya casi mítico, es un barco, le llamaban el barco fantasma, y puso en jaque la parte final de la campaña marítima de esa guerra entre 1878 a 1879, puso en jaque todas las campañas militares que después Chile
sobre todo con la ocupación de los territorios al norte de Antofagasta, le hicieron ganar la guerra. El Huáscar impedía el movimiento de la flota, y esa habilidad de ese buque fantasma, porque no olvidemos que el otro acorazado que tenía el Perú, la Independencia, se perdió, naufragó en el casi también desconocido combate de Punta Gruesa gracias a la habilidad del capitán Carlos Condel. Si bien la pérdida física de Prat y Bravo fue dolorosísima, su ejemplo cambió el curso de la guerra. Aumentaron los voluntarios que se iban a enrolar a la fila, y el combate que le siguió al hundimiento de la gloriosa Esmeralda fue precisamente el de Punta Gruesa, en que la habilidad del comandante Carlos Condel hace que la Independencia, el otro buque peruano blindado, vare, naufrague y se pierda. Y gracias a eso quedó prácticamente solo el Huáscar para defender o atacar todo lo que eran los movimientos marítimos de Chile, prácticamente desde la costa de Chiloé hacia el norte. Y ahí hay un hombre clave, porque cuando nombran al comandante Rivero, ahí ven ustedes dos imágenes muy bonitas, gracias a la gentileza del profesor Marco Fernández y del Museo Marítimo Nacional. Hay varias imágenes al óleo del combate de los artistas Thomas Somerskale y también de Horacio García. Ven ustedes allí dos imágenes muy cruentas, porque el combate fue así, muy realista, ya que había un plan conjunto, y ahí sí hicieron una combinación de inteligencia marítima notable, el comandante Rivero y el comandante Juan José Latorre, que también lo vamos a destacar. Juan José Latorre está reconocido como el marino, el capitán, el comandante más notable de la Marina chilena en ese periodo de guerra, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Ya se había enfrentado el comandante Latorre a el comandante Grau en una batalla naval también casi desconocida que se llama Chipana, en la costa de Iquique, y un segundo combate naval en Iquique, en que ya se vieron las caras el comandante Grau y el comandante Latorre. Toda la habilidad para escabullirse, para entrar a puerto de noche, se debe a la extraordinaria habilidad marítima y náutica del comandante Grau. Eso explica por qué, y también ese buque, siendo de menor calado, de menor envergadura en su blindaje y en su artillería, pero era más rápido. El Huáscar era el doble de rápido que los acorazados chilenos Blanco y Cochrane. En la imagen fotográfica que ustedes ven a continuación en blanco y negro, donde se ven los terribles destrozos que sufrió el Huáscar, realmente el Huáscar, después del combate, tanto el cañoneo incesante de el Cochrane, que era el buque comandado por el capitán Juan José Latorre, casi fue destrozado por completo. La artillería del buque chileno, el Cochrane, era extraordinaria. Era un buque muy bien blindado, tenía unos cañones enormes de 700 libras, Armstrong, y unas balas perforadoras, Palliser, la famosa Palliser, que permitió, como ustedes ven en la foto, prácticamente destrozar al monitor. Y si es que no se aborda, ese buque se iba a hundir, porque aparte de los daños, ustedes ven ahí la chimenea de la zona de máquina estaba destrozado. Fue tanta la pericia, la precisión de los artilleros del Cochrane, que en dos andanadas, a casi 2 kilómetros de distancia, le dan de lleno al buque peruano y prácticamente se decide el combate. Una, golpean la torreta, que es la famosa torreta giratoria, donde tenía el grueso de la artillería, la deja inmovilizada, y el segundo proyectil, repito, a 2 kilómetros de distancia, ¿no? Imagínense la habilidad del cálculo, dio de lleno en la torreta de mando, matando y destrozando al comandante Grau y a los oficiales que estaban con él. Ahí ven ustedes la fotografía, gentileza del Museo Marítimo Nacional y del profesor Marco Fernández. La destrucción del buque peruano fue casi total. A duras penas llegó a Valparaíso y allí se pierde la vida del extraordinario marino peruano Miguel Grau Seminario. Ahí están las fotos del daño. Quiero destacar, aquí está la imagen del almirante Grau. El almirante Grau fue una persona extraordinaria. De muy joven ya sintió una vocación marítima.
Y eso explica por qué el Huáscar fue tan difícil de capturar, porque el marino era experto, está considerado uno de los mejores marinos y navegantes del mundo. El comandante Grau, antes de los 20 años, ya había dado la vuelta al mundo 2 veces navegando. Se embarcó en más de 12 buques, veleros, balleneros, buques de cabotaje, estuvo en Indonesia, navegó la China, todo Estados Unidos, la costa este y oeste, toda la costa pacífica, estuvo en Chiloé en 1866, era un marino extraordinario. Imagínense, antes de los 20 años ya había dado la vuelta al mundo 2 veces. Eso explica la pericia, el arrojo. Era un hombre muy llano, muy accesible. Fue un político importante porque, a diferencia de lo que ocurría en Chile, en el Perú en esa época, anterior a la guerra del 79, los oficiales, tanto de la Armada como del Ejército peruano, podían intervenir en política. Y de hecho, igual, eso generó una suerte de anarquía, pero el comandante Grau, antes de ser el héroe que es, fue diputado de la República. Imagínense que en el Congreso peruano entra al debate político el diputado Grau, imagínense, es como que al Congreso de Valparaíso llegara el comandante Prat. Esa talla de político y de marino era. Un hombre muy liberal, muy avanzado en sus ideas, muy americanista. Colegas historiadores peruanos ratifican el hecho de que en cartas, el comandante Grau antes de la guerra venía en sus viajes muy seguido a Chile, sobre todo a Valparaíso. De hecho vino personalmente a buscar los restos de su padre, que había fallecido en Chile, para repatriarlo, exhumarlo al Perú. Se carteaba con políticos liberales chilenos como Vicuña Maquena. Era una persona que quería mucho a Chile, y él también manifiesta y hizo gestiones antes de 1878 directas con políticos influyentes en Chile para parar la guerra. Él era partidario de la creación de una flota panamericana. De hecho, estuvo al mando de un buque de la fragata Unión en el combate aptado a la cuadra de Calbuco en 1866. Estamos hablando de un marino que no quería la guerra, y si tuvo que combatir era porque se vio obligado, así como el comandante Prat y otros bravos. Así que dignificamos la memoria del comandante Grau, no solamente por ser un marino extraordinario, y no en vano le dieron el título del Caballero de los Mares. Hay críticos en Chile respecto a que, si bien trató de la forma más humanitaria los despojos, el cuerpo del comandante Prat y de Aldea y de quienes murieron en la cubierta del Huáscar, las cartas con la viuda, con la señora Carmela Carvajal, no posesionarse de la espada. ¿Y por qué? Porque conocía al comandante Prat. Lo conoció cuando era teniente primero aquí en Ancud. Imagínense, se conocieron. El comandante de la Torre lo mismo, se carteaban. Él era concuñado de un destacado marino chileno también, Oscar Biel. Fue quien enterró los restos que quedaron del comandante en Santiago hasta que fueron repatriados al Perú. O sea, había un nexo entre el comandante Grau y Chile, y Prat, y Conde. Él conocía a todos esos marinos. ¿Por qué? Porque combatieron juntos en la gesta de Aptao y estuvieron aquí a la cuadra y a la gira de nuestra bahía de Ancud, marinos de la talla del comandante Grau, del comandante Prat. Por eso dignificamos su memoria. Un marino extraordinario. Aquí vemos también a 3 próceres notables en ese gran combate y que al final marcó el desenlace de la guerra. Si hacemos un análisis frío pero documentado, basado en los estudios que ya se han hecho por eminentes historiadores tanto chilenos como peruanos, el combate de Angamos y la captura del Huáscar marcó definitivamente una segunda etapa de la guerra, en el cual la infantería de marina y el ejército chileno pudo hacer las campañas de Tacna, de Arica, y al final ganar esa contienda, gracias a que el Huáscar fue capturado. Por eso que el 8 de octubre es tan importante, cambió el curso de la guerra a favor de Chile y mostró la valía de marinos tan extraordinarios como el comandante Juan José Latorre. Ahí lo ven ustedes en el extremo superior izquierdo de vuestra pantalla. Al centro, el comodoro Galvarino Riveros Cárdenas. Él en la época era comandante en jefe de la escuadra
El comandante Latorre era el comandante del blindado Cochrane y el buque insignia del comandante Riveros era el Blanco Encalada. Y a la derecha un marino que también tuvo un rol importante, aunque después fue relegado de su cargo, fue el almirante Juan William Rebolledo. ¿Por qué es importante? Porque es el hijo del comandante de la gloriosa goleta Ancud. Es el hijo de esposa chilena del comandante Juan William Wilson, Juan Guillermo, el comandante de Ancud. Era su hijo mayor. Imagínense, el hijo del comandante William de la gloriosa Ancud también estuvo en un rol destacado, aunque después asumieron los roles más importantes el comandante Riveros y el comandante Latorre. En esta fotografía, donde se ven los dos buques más importantes de la flota chilena en esa época, está a la izquierda el blindado, la fragata blindada Almirante Cochrane, y a su lado está la fragata blindada Blanco Encalada. Eran buques que tenían una gran capacidad de fuego, no eran muy rápidos, 8 o 10 nudos máximo, a diferencia de los 14 que podía hacer el Huáscar, pero sí tenían una capacidad de fuego superior y un blindaje superior, lo que al final determinó el curso del combate. Gracias a la pericia de los artilleros y de su comandante Latorre, pudieron capturar al Vasco Fantasma, que era del Huáscar. Estos buques tuvieron un triste final, a pesar de lo importante que fueron. Antes de 1878 el gobierno de Pinto los quería vender porque no los podía mantener, era muy caro costear buques, no se avecinaba la guerra y al final fueron la salvación de Chile, digamos. El Blanco Encalada tuvo un triste final, fue torpedeado en el puerto de Caldera, el primer buque en la historia que fue hundido por un torpedo, yace en las aguas de ese hermoso puerto de Caldera, y el Cochrane también tuvo un triste final, fue desguazado. Dos buques que fueron tan históricos y tuvieron un triste final, pero a bordo tuvieron a marinos muy destacados. Y aquí vemos, por ejemplo, una foto reciente de el Huáscar en Talcahuano, anterior al mega tsunami. Cuando tenga la oportunidad de ir a Concepción, Talcahuano, por favor, vayan a ver el Museo Monitor Huáscar, que está en la bahía de Talcahuano. Es un barco impresionante, está en muy buen estado de conservación, como ustedes ven en las imágenes. Se ha restaurado casi la totalidad, con algunos detalles del daño en la torreta. Y ahí están, por ejemplo, si ven abajo ustedes en la imagen, aquí en Canal del Sur, está esa hermosa placa de bronce donde recuerda el lugar exacto en que cayó herido de muerte el comandante Prat en el intento de abordaje. Y en la foto siguiente también del buque se pueden ver detalles del interior. Ahí ven ustedes la sala de máquina. Me llamó mucho la atención, ven ustedes, ahí está el camarote del comandante Grau. Era extremadamente modesto, un camastro y nada más, no tenía baño, no tenía obviamente claraboyas por seguridad. Era extremadamente austero la vida que llevaba a bordo Grau como su gente. Y tal vez lo único cómodo es lo que ustedes ven allí, que era el comedor de oficiales. Es precioso, estaba muy bien conservado, maderas muy finas, terminaciones artísticas. Era la parte más cómoda del buque. Y lo demás extremadamente rústico, ahí se ve la sala de máquinas. Cuando tengan la oportunidad, por favor, vayan a Talcahuano y vayan a ver ese buque que es impresionante por la carga emotiva, la carga histórica que tiene, una joya. En la foto siguiente, y aquí vamos a llegar a los marinos ancuditanos que participaron en esa contienda. Esta es una foto que también nos facilitó el Museo Marítimo Nacional, donde aparece la tripulación del blindado Blanco Encalada. Uno de ellos, no sabemos cuál porque lamentablemente no tenemos su foto, pero ahí están todos los marinos antes del combate del Blanco Encalada, era ancuditano. El marino ancuditano nació en Catrumán, don Aniceto Cárdenas Aguilar, es uno de los marinos que está allí, participó en el combate. Don Aniceto Cárdenas Aguilar, de Catrumán. También era un marino muy ducho, muy fogueado, hacía cabotajes y viajes, imagínense, entre Chile y Australia. Era un marino extremadamente experto, y ya cuando estalla la guerra del 79 se enrola. Y miren estas coincidencias muy significativas del destino, se embarca justo en el Blanco con el comandante Rivero y participa en la captura del Huáscar, un ancuditano en el Blanco. Otro marino chilote muy destacado que estuvo también en el combate era el cirujano don Francisco Julio Oyarzún.
Natural de Chonchi, pero estudió en Ancud y fue profesor del Liceo de Ancud. Ojo, él estuvo en la campaña de Angamos a bordo del blindado blanco, era un médico cirujano muy destacado, don Francisco Julio Oyarzún Oyarzún. Fue profesor del Liceo de Ancud, una campaña muy destacada también en la captura de la corbeta Pilcomayo con el comandante Rivero. Destacado médico cirujano. Esta foto y la síntesis biográfica que ustedes ven en Canal del Sur se lo debo a don Juan Francisco García, a quien le doy las gracias por ese aporte notable a reconocer a uno de los marinos cirujanos, un rol muy importante en la guerra, chonchino y ancuditano, don Francisco Julio Oyarzún Oyarzún, uno de los marinos que queremos destacar. En la foto siguiente, hay unas condecoraciones que recibió otro marino que también participó en la campaña de Angamos, el ingeniero de máquinas Pedro García. Era ancuditano, pero se radicó después en Puerto Montt. Esa foto y las condecoraciones se la debemos a su descendiente, don Juan Miguel Rute García. Él era descendiente directo del ingeniero ancuditano del Blanco Encalada, Pedro García, lo destacamos como uno de los veteranos. Otro de los veteranos que ven aquí, usted la imagen, sí la tenemos, por eso lo queremos mostrar en Canal del Sur, es del contraalmirante don Basilio Rojas Velázquez, ancuditano, nació en 1848. La foto y la reseña biográfica que ustedes ven se la debemos al historiador naval, excelente historiador naval, biógrafo, don Rodrigo Fuensalida Bade, a quien le damos las gracias también por la fotografía y estos apuntes. Don Basilio Rojas fue un marino destacadísimo, estuvo en el combate adaptado, también a bordo del Blanco Encalada como oficial. Como otros marinos destacados, aquí hay un quiebre en la historia de la Armada chilena que cuando estalla, posterior a 1879, la Guerra Civil de 1891, muchos oficiales de la Armada van o apoyan el bando de Balmaceda en contra de los congresistas y el gobierno de Montt, y por eso son dados de baja de la Armada. Don Basilio sufrió beso, el comandante de la Torre también, y después por sus méritos la Armada lo tuvo que reintegrar porque no podía ser que le den la baja a marinos de esta talla. Don Basilio Rojas, contraalmirante, fue un veterano de guerra, ancuditano, repito, participó en la campaña de la captura del Huáscar. Y cuando se reintegra al servicio, don Basilio Rojas fue el primer director de la escuela de pilotines que estaba en Ancud, queridos vecinos y vecinas. Ancud tenía una escuela de pilotines y el primer director fue don Basilio Rojas Velázquez entre 1902 y 1904. Imagínense, por eso que Ancud se le llamaba la ciudad ilustrada, porque hasta escuela de pilotines tenía, y aquí don Basilio fue su primer director. Fue director de personal de la Armada, de Directemar, la Dirección del Territorio Marítimo, comandante en jefe de la Escuadra Naval en 1906, y entre otros destacados roles que dio en la Armada, o hizo en la Armada, fue fundador del Club Naval y la Revista de Marina. Era un marino extraordinario, falleció en Valparaíso en 1923, por eso lo queremos destacar, el contraalmirante don Basilio Rojas Velázquez, ancuditano. ¿Qué nos llevó en este programa especial del 12 de octubre, del 8 de octubre, recordando el combate de Angamos? Fue que gracias a un artículo muy especial, y aquí quiero recordar la memoria de don Zenobio Barría Mancilla, un vecino ancuditano muy querido del barrio Aníbal Pinto, un cronista, una persona extraordinaria, vecino. Él escribió un artículo en el año 83 en la Cruz del Sur, donde hace la primera reseña de los veteranos del 79 y destaca la vida del insigne marino ancuditano de Catumán, don Aniceto Cárdenas Aguilar. Nos dio el dato don Zenobio y pudimos encontrar su sepulcro. Ustedes ven aquí las imágenes del sepulcro donde está enterrado en nuestro cementerio ancuditano. Por eso nosotros todos los 8 de octubre le llevamos flores al veterano don Aniceto Cárdenas, modestia aparte, en nombre del pueblo ancuditano, porque no podemos olvidar a próceres tan destacados. Y fíjense en el detalle en su tumba, arriba en la foto superior derecha, hay una placa que dice, en su sepulcro, veterano del 79,
Y hay un poema inscrito en esa placa, dice: volverán sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron, honrarán la patria todos ellos, para siempre su memoria guardará. Ahí está sepultado el veterano de guerra del 79 y del combate de Angamos, el ancuditano de Catrumán, don Aniceto Cárdenas Aguilar, sepultado junto a su hija Vitalia Cárdenas Paredes en el cementerio, y nosotros, modesta pero emocionadamente, le fuimos a llevar flores este 8 de octubre. Como lo hacemos siempre que recordamos a gente querida en nuestro In Memoriam, esta vez nuestro In Memoriam es para estos marinos chilotes, ancuditanos, que estuvieron en esa guerra, que no vamos a filosofar sobre la guerra, pero siempre deja heridos. No sabemos bien si podemos hablar de beneficios o no, pero ellos estuvieron allí, defendieron una causa que creían justa, cumplieron con su deber, marinos expertos que lo dieron todo, y lo más precioso, su vida. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Canal del Sur, en la cooperación cultural, como ancuditanos, como ancuditanas? Jamás olvidarlo. Ya no son héroes anónimos, y por eso este In Memoriam es para los veteranos marinos chilotes de Ancud y de nuestra provincia, que combatieron en Angamos y combatieron en la guerra del 79, don Galvarino Riveros Cárdenas, don Aniceto Cárdenas Aguilar, don Marcos Mancilla Oyarzún, don Manuel Oyarzún González, don Basilio Rojas Velázquez, don Eulogio Goicolea Garay de Calbuco, Chilote, y don Pedro García. Para todos ellos, memoria eterna en nuestro In Memoriam. Y a ustedes, muchísimas gracias.